Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Viñetas por Segundo. Ya necesitamos un tema musical. Otro. Otro. Yo soy Renata García, acompañada desde el otro lado del monitor por Ino. ¿Cómo estás, Ino? Hola, ¿cómo estás, mi adorada Renata? Me duele todo, me duele mi espalda. ¿Son las dolencias de la edad o de la profesión? Yo creo que de la profesión, porque tampoco estoy tan grande, pero hasta mi mamá se burla de mí. No es mi culpa, no sé qué sucede. Tú con achaques y yo muy bien. Yo estoy muy bien. Sí, Qué bueno que uno de los dos esté muy bien. gracias. Sí, yo estoy bien, estoy tranquilo ahorita, estoy contento, trabajando en proyectos personales y todo muy bien. Y emocionado por la entrevista de hoy. Ay, sí, es una entrevista muy buena. Sí, seguro ya leyeron el nombre, ¿verdad? El título del episodio y se habrán dado cuenta de que Mauro Herrera, el maestro Mauro Herrera, Mauricio Herrera, alias el Grimlock, tuvo a bien regalarnos unos minutitos con nosotros y darnos esta masterclass prácticamente de cómo él se ha manejado, cómo él ha trabajado y cómo trabaja ahora, ¿no? La verdad estuvo padrísimo. Sí, da unos tips muy buenos, sobre todo para quienes luego tengan algunas dudas de cómo empezar a cotizarse. Dio unos tips muy buenos. Sí, él, para los pocos que no lo conozcan, él es un ilustrador chileno que vivió bastantes años acá en México, muy famoso por mitos y leyendas, por haber trabajado en mitos y leyendas, lo que ha hecho para juegos como Darksiders, God of War, bueno, es un maestrazo que también ha dado clase en línea, que es visionario, Ujú. emprendedor, ha sido invitado en bastantes eventos a nivel internacional. Aparte de un tipazo que le tengo muchísimo cariño, tuvo a bien regalarnos unos minutitos. Sí, la entrevista estuvo muy buena. Antes de que pasemos a la entrevista, por favor denle like al video. Recuerden que estamos prontos a sortear el paquete de celebración de los 500 seguidores. En redes sociales ahorita ya deberían de poder ver qué necesitan hacer para ganarse el Super Pack. El paquetaxo. El paquetazo. Y si no lo saben, tienen que comentar, pues en cualquier video realmente. Decíamos que en el último video, en cualquier video que comenten, ya, en cualquier video que comenten que quieren ¿cómo es? Quiero mi regalo. Eso, con que comenten, quiero mi regalo en cualquier video, estarán participando de los del canal de Viñetas por Segundo, obviamente, estarán participando en el sorteo de el super paquete que incluye prints, que incluye una caricatura digital hecha por los dos en colaboración, e incluye una llamada por Skype, va a aparecer en el programa, incluye unos prints. Entonces, una taza también para su cafecito de Viñetas por Segundo. Entonces, participen por favor. Y entre más seamos, pronto vamos a regalar más cosas. Ya llegando a los 1500 vamos a regalar más cosas. Ya estamos armando el super paquete para que no nos haga y desprevenidos. Y pues participen por favor. Denle like al video, suscríbanse. Y saben que encuentran a Renata en redes sociales como @renatagp.art en Instagram, _art en Twitter. Porque Twitter no acepta puntos. Y yo estoy como Divino con H intermedia de IVHINO, Divino. Deberían aparte ahorita de seguir ahí, ¿no? Porque él está muy cumplido con su Inktober y está haciendo cosas muy bonitas. Bueno, el Halloween. Halloween, sí, yo no sé qué es eso de Inktober. Entonces, ¿vamos con la entrevista o qué? Vamos. ¡Córrela! Tenemos el honor en Viñetas por Segundo de contar con la presencia del maestrazo Mauro Herrera. ¿Cómo estás, Mauro? El Grimlock. Hola, muchas gracias. Bien, bien, aquí estoy energizándome con un rico café delicioso. Y Ay, eso es muy bien. sí, tiene necesario un poquito de energía. Porque estamos con los horarios extremadamente revueltos para variar, porque ya saben, la vida del freelance es así media extraña los horarios de sueño. Pero bien, muy bien, muy bien. Sí, Media caótica. de por sí a ti te gusta, ¿no? Como trabajar de noche. Ay, yo no sé, es una...
un día te puedo decir, sí, es genial, porque me puedo concentrar y todo, pero después estoy, no, nunca más. Es como, cuando estás frente al espejo, si nunca más tomo, lo mismo. Sí. Así que una relación extraña con los horarios. Pero sí. Totalmente. Pues mira, mucha gente te conoce por mitos y leyendas. Yo sé que, por ejemplo, yo te conocí tu trabajo inicialmente por ese medio. Cuéntanos un poquito cómo se da la oportunidad de coordinar todo ese equipo de arte. Sí, bueno, ese proyecto ocupó mucho tiempo y tiene muchas historias. Ahora, el origen, bueno, mira, si lo súper resumo, es la empresa que lo hacía, que por entonces era Salo. ¿Ya? Yo trabajaba con ellos haciendo otras cosas, con un grupo de dibujantes, éramos 4. ¿Ya? Y éramos proveedores externos, no contratados, sino nos llamaban justamente como freelance para hacer álbumes de estampitas o de cromos, tipo Panini, digamos, que Panini no tenía presencia en Chile, sino que era esta empresa. Y yo estaba muy joven, tendría unos 23 años, y estaba recién empezando a trabajar como ilustrador, y ellos me llamaron para formar parte, ¿cierto?, de este equipo, ¿ya? La persona ahí a cargo, que Iván Cardemil, el rostro del cliente que yo conocía. Nos presentó un equipo y todo, e hicimos un álbum que era de ovnis y ufología. Ojo, eso no era lo normal. Lo normal era que la empresa tomara una franquicia, por ejemplo, de fútbol o japonesa o de algún tema que tuviera presencia en la televisión, y en base a eso hacían un producto de estampitas. Con eso aseguraban que había mucha clientela y funcionaba rentable. Pero parece que les estaba yendo bien, o por alguna razón querían hacer cosas más experimentales, hechas con dibujo, con creativos, porque en realidad era integral un montón de disciplinas, investigadores y todo, y querían hacer algo local, algo, mejor dicho, hecho con personas desde cero. Y en ese contexto dijeron, bueno, hagamos un álbum que sea, álbum, no cartitas, que sea de ufología. Les fue bien a ese álbum, y ya con más confianza dijeron, bueno, entonces hagamos algo de mitología. Ya había una lista de temas y mitología. Era un álbum, no un juego de cartitas. Entonces, con esa intención, ellos nos dijeron, bueno, traigan ideas. Ya sabemos que vamos a hacer un álbum, que va a tener imágenes, que alguien va a hacer la investigación. Uno de nosotros, de hecho, el David Bueno, iba a hacer la investigación. Y ahí él me dice, el Iván Cardemil dice, bueno, traigan ideas, todos ustedes 4, toda esta multitud enorme de 4 dibujantes, sí, tráiganos ideas para que nosotros ganemos mucho dinero y le paguemos un pequeño sí, porcentaje simbólico. Y la verdad es que lo primero que se me ocurrió, bueno, ahí era un ejercicio individual, o sea, cada uno iba a sus casas, pensaba, oye, ¿qué podría hacer que fuera divertido y que involucre más o menos algo que ya sé, ya, para poder cobrar un poquito más a fin de mes, ¿cierto?, va a incrementar mi ingreso? Y en mi caso decidí hacer pósters, unos 4 pósters de fantasía y mitología. Ni siquiera tenía muy claro si iba a ser ficción o algo más enciclopédico, más educativo. Así que hice algo de mitología, pero se me ocurrió un plan B, hacer cartitas, porque en ese entonces yo estaba haciendo proyectos de cartas. Así que le presenté el proyecto de cartas, que no fue solicitado. Eso es muy importante, hasta que yo lo aclare. O sea, fue como una cosa, es que por si acaso plan B voy a llevar cartita, plantita. Y ya el punto es que mostré los pósters, dijeron, ya, bien, sí, va a funcionar, hagamos los pósters. Y dije, y además, dije yo, tengo estas, y mostré unas cartas que imitaban un poco, lo poco y nada que yo sabía del juego de Magic. Así que, bueno, el tema aprendió, les gustó mucho, a Iván Cardemil, otros dijeron, podríamos hacer algo de cartas. Y eso partió así, como un proyecto personal. Ya, perdón por todo el contexto, pero es que para mí es importante porque así les cuento que no había ninguna expectativa. No es como, oye, vamos a hacer un juego de cartas, sí, llamemos a este dibujante. No. Fue algo que yo, al menos desde mi perspectiva, lo percibí así, no me lo pidieron y fue así. Así que fue muy sorpresivo cuando empezó a funcionar, cuando empezaron a invertir en el juego de cartas y la gente respondió positivamente. Yo creo que nadie se lo esperaba. Fue como, ya, tenemos que reaccionar a esto. Bueno, igual hubo un esmero en la presentación y todo, o sea, del primer producto. Pero rápidamente nos dimos cuenta que iba a tener una continuación y que iba a seguir y que había que hacerlo el siguiente año. Y para eso hubo que llamar a más dibujantes. Ahí está la pregunta. Perdón, todo el
el Sí. rodeo para esto. No, hombre, sí. Pero, Así en es. este punto es que había que plantear que no estaba la intención tampoco de armar equipos o formar equipos de ilustradores. Ahí fue como, ya, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Uniformar los estilos. Podría ser muy dictatorial. No, hagamos ya cierta variedad, pero con algunos parámetros. Y ahí mi labor fue llevar las soluciones, o sea, hacer como una pauta de parámetros, una guía de estilo, es el nombre correcto, para mitos y leyendas. Paso a paso fue incrementándose a la vez que llegaban nuevos ilustradores y así estuve 7 años a cargo de esa labor. Pues fue bastante que fuiste así como director de arte de todo eso, ¿no? Sí, esa sería la correcta denominación, aunque ellos tenían, la empresa tenía mucho, eh, tenía su propia denominación, entonces había otro director de arte, pero yo no aparecía en la lista como director de arte, aparecía como ilustrador. Por eso yo aclaro mucho, porque curricularmente no queda muy claro que yo hacía esa labor. Ahora lo digo para justamente para aconsejarle a mis colegas dibujantes, sobre todo a los que están en realidad empezando, ¿ya? A que tengan mucho cuidado de definir roles, porque eventualmente eso a ustedes les puede servir cuando se presenta una oportunidad a lo mejor de armar equipo y usted diga, yo ya hice eso, aparece acá en esta publicación y aparece una lista de créditos. Pero sí, en estricto rigor, yo debía ser director de arte y también un poco, pero aparecía como editor gráfico, como básicamente Ya. editor. ¿Cuál crees tú que, bueno, para ti, cuál es el proyecto en el que más has disfrutado trabajar de todos en los que has trabajado a lo largo de tu carrera? ¿Cuál es el que menos y por qué? El que más y el que menos. Qué difícil escoger. Mira, no creo que tenga en realidad uno que sea el favorito. Yo he tenido momentos muy hermosos y lo he disfrutado mucho, por ejemplo, con mitos y leyendas, porque es un desafío, era algo que no existía o yo al menos no conocía como un precedente, un manual sobre cómo hacer las cosas. Íbamos un grupo de amigos prácticamente sobre la marcha, probando, y la gente, los jugadores iban siendo cada vez más y eso fue muy satisfactorio porque no había tenido esa oportunidad. También con una historieta que hicimos con un amigo editor también, Javier Ferrera. Él hizo el guión, yo hice el dibujo de un personaje de historietas que se llamaba Diablo. Diablo, sí me acuerdo. Claro, y en ese momento yo estaba convencidísimo que iba a dedicarme a dibujar historieta o cómic toda mi vida, ¿ya? Y después hubo un cambio de plan y dije, ¿sabes qué? La ilustración me gusta mucho también. También, yo creo que son los dos proyectos en los que más he disfrutado, porque me he involucrado de una manera distinta, con los trabajos también, pero no te involucras de igual forma, porque depende de muchos otros factores y le pertenece a fin de cuentas a otras personas. Pero falta el que menos he disfrutado. El que menos, sí. Está difícil. Yo creo que, mira, he tenido que trabajar muchas veces, no sé si decir por necesidad, porque en realidad es lógico que hay que aprender haciendo cosas que no tienen por qué ser las que te gustan. A ver, yo hice trabajos de publicidad como tutoriales instructivos de detergentes, por ejemplo. Al reverso tú das vuelta de detergente y aparecen, qué sé yo, las ropas ahí flotando y entrando solas a la lavadora. Era muy cliché, muy típico de la publicidad de los 90. Y bueno, quizás las experiencias más desagradables han sido justamente en algunas agencias de publicidad. No las estoy estigmatizando porque hay habido otras que las he pasado genial. Pero siento que tuve algunas malas experiencias donde nunca se decidían, al final me exigían muchos cambios y a fin de cuentas se demoraban meses en pagarme, 3, 4 meses en pagarme, y eso te estropea toda la experiencia, ¿ya? Sí, la publicidad es así. También, bueno, como dices, muchos pueden platicar experiencias buenísimas trabajando en publicidad, pero a mí tampoco no me ha encantado cuando he trabajado con agencias, tampoco me ha encantado y por lo mismo, que tardan en pagar, que ponen muchas trabas, piden infinidad de cambios, no ha sido lo mejor. Sí, parece que es una constante, entonces. Se Cuidado pone a en una todo, posición. ¿cierto? Les Sí, de pronto. advertimos desde acá, perdón. No, sí, no, nada más que de pronto te ponen en una posición incómoda porque es como de, realmente necesito que me paguen, pero necesito estar mandando
mails, emails y marcando así de no se olviden de mí. Es que eso es tocaste un punto clave, porque a eso yo me refería, mira, piensa, estoy hablando de una experiencia que no tiene más de 6 7 años más o menos, o sea, bueno, hice un trabajo para una publicidad como de champú, algo de superhéroes herbales y cosas así, era como vida sana, saludable y champú, bueno, una cosa así. Ujú. Ajá. Y fue tanto lo que me tuvieron ahí al expectante que ya cuando yo llamaba a la fecha que ellos me decían, yo escuchaba risas al otro lado. Ay, no. Y dijeron, oye, adivina quién, llamó el dibujante. De nuevo, todavía no le pagan. Oh, oye, pero es que yo estaba, pero que nunca, ¿en qué momento se me ocurrió decirles que sí? Qué horror. Sí, qué Y de horror. hecho estuve así de hacer una campaña de desprestigio, pero al final muchos amigos me dijeron, ¿sabes qué, Mauricio? Lo mejor es que déjalo ir y adviértele a tus cercanos. Y yo desde entonces sigo pensando si fue lo... Yo creo que esto es para que todos sepan que esto nos pasa, da lo mismo. Si llevas un año o llevas 20 años o 30 años trabajando, te pasará a ti. No, te puede pasar a ti. Sí. Oye, pero espero que al final sí te hayan pagado. Sí, pero fue después de tanta humillación. La verdad es que No, no lo vale. jamás voy a trabajar con una empresa que sea la primera vez y decir, oye, es que ya, el tema de la agencia de publicidad, insisto, no estoy poniendo todo en un mismo saco, pero es que tiene mucho humo, porque son empresas que dicen, no, es que sé yo, son grandes edificios, corporaciones, no, son transnacionales, pero tú dices, bueno, tienen solvencia, no va a haber problema, y te venden humo, así como vendedores de autos, y, y puede pasarte. Así que es muy Claro, sí. importante trabajar relaciones comerciales. Sí, Mm. mucho. Es como la mitad del trabajo, ¿no? Así como que la primera parte es ser bueno y la otra es también aparte relacionarte bien para que se Sí, acuerden de ti y te llegue tu cheque a tiempo. exacto, es toda una ciencia, la verdad. Sí. Sí. Oye, ahorita pues ya hay muchísimas plataformas y muchos lugares donde checar herramientas para trabajar, pero pues antes no había como tanto, ¿no? ¿Tú cómo le hiciste para empezar a escalar tu carrera desde que estabas en Chile hasta ahora? Sí, bueno, es que han habido tres etapas bien diferenciadas, porque la primera, la de formación, los primeros trabajos, fue ser ayudante de otros ilustradores y no firmar nada, totalmente todo anónimo. Ya, yo creo que esa es la forma de aprender que más asocio o siento que más se parece a la de la antigua escuela, del tiempo de los pintores, los nacimientos. Siempre había como el hecho de ser el ayudante, ¿no es cierto?, del padawan de otra persona. Yo tuve esencialmente dos mentores, ¿ya? Hoy grandes amigos, pero en ese momento fueron ellos los que tenían esa diferencia de edad de 7, 10 años más o menos, entonces ya me explicaron los detalles del oficio, que fue el colega Juan Vázquez, que también trabajó en Mitos y Leyendas, y Rubén Montesino, que tuvo una breve participación en Mitos, pero él trabaja en publicidad y toda esa área la conoce más. Entonces ellos hacían trabajo y me decían, Mauricio, mira, tenemos que hacer esta cantidad de storyboards, a veces eran storyboards, a veces eran ilustraciones para campañas o lo que sea, y yo los asistía, ellos me decían qué hacer, y entregábamos y después, en el momento del pago, hacía una repartición que ellos administraban. Yo súper feliz. Con el pasar del tiempo, ellos me iban dando datos de clientes. Oye, ¿sabes qué, Mauricio? Yo no puedo, estoy ocupado este fin de semana, pero me llamaron de este lugar. Y probablemente esos clientes eran clientes que para ellos no eran troncales, no eran los más importantes. Entonces, como cuando, yo imagino que es como cuando la leona así, le pasa así como presas media débiles a los cachorritos, así, yo le digo, ya Ajá. cásalo tú, a ver, ya, qué lindo, pues. Algo parecido. Entonces uno ahí va cometiendo algunos errores, primero el aprender ¿cuál es el aprendizaje? La tolerancia a la crítica, el ver esto como una cosa objetiva, que lo importante es entender, anticiparse a la necesidad del cliente. Son cosas que tú no sabes naturalmente, los pasos típicos. Ya, esa fue una etapa. La otra ya es mito de leyenda, fue una etapa bien especial, porque no era algo que existiera como parte de la industria y menos en un mercado de un país como Chile, que no tiene muchos habitantes y no tiene un mercado muy grande. Entonces no es que hubiera una tradición en eso. Y si la hubo fue décadas antes con el cómic. Bueno, ustedes saben.
que, que, que hubo como han habido auge en la historieta latinoamericana en varios países y de repente ¡pum!, no hay nada por la televisión. Entonces estábamos en una sequía total y ahí el mito de leyenda estaba sin competencia y con una cantidad enorme de jugadores. O sea, de pronto habían 400.000 jugadores, eso era muchísimo para un volumen como el de Chile. Sí, 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 Es un todos estaban montón. jugando, todos. Yo me acuerdo Claro, que era muy popular, yo me acuerdo que yo veía, yo llegué a conocer las tarjetas y todo, yo veía que la gente lo jugaba. Entonces sí, sí tuvo como que el boom en el momento de las competencias tipo Yu-Gi-Oh, Magic y mitos y leyendas. sí, claro, y fue muy duro porque al comienzo se criticaba como, es la copia, no sé, patito de Magic. Y sí, bueno, eso nunca desapareció, siempre hubo gente que lo trataba así, pero fue ganándose un espacio y al final mucha gente lo prefería, ya, frente a no solo Magic, sino que a otros, y al final es como, bueno, cualquier cosa, o sea, el primero, siempre hay un referente que define como los parámetros de un producto, vamos, como Street Fighter con todos los juegos de pelea y cosas por el estilo. Pero van apareciendo competencias y todo, y entonces se hizo un espacio. Se tradujo y se intentó, porque finalmente no lo vi prosperar en esas áreas, pero se tradujo al alemán, se tradujo al inglés. Así que, bueno, esa etapa fueron 7 años de mi vida en los que me enfoqué totalmente a tratar de solucionar, requería mucha innovación, porque como les digo, no había manuales sobre cómo hacer esta producción, era bastante complicado. Y en algún punto me salgo de eso y hay una etapa totalmente distinta, y con esto ya concluyo como las 3 etapas que les digo, y es que aparece este boom de DeviantArt, que fue la primera plataforma que yo conocí, no sé si hay otro anterior, pero entiendo que fue como la más grande por muchos años. Después había más opciones, pero gracias a eso de empezar a publicar los dibujos y a poner descripciones en inglés, incluso si no las ponías en inglés, ya que estuvieran ahí, significaba que te podían ver directores de arte, personas que también visitaban esos mismos sitios. Así que ahí empezó el cambio y yo creo que el comienzo fue el trabajo para la portada de God of War, que es el juego de PSP que se llamaba Cadenas del Olimpo. Exacto. Me llamaron, yo no podía creerlo, que dije, ¿qué rayos? Y querían que fuera para a visitarlos allá y tenían toda una idea de armar un equipo, pero en Los Ángeles, donde estaba la empresa. Y ahí empezó otra etapa porque si bien no se concretó por distintas dificultades del traslado de vivir de un país a otro, era más complejo de lo que ellos mismos esperaban, pero me impulsó a querer mostrar trabajo fuera. Algo que hoy en día se considera como más natural, como decir, oye, sí, tengo que hacerlo, pero en ese entonces me daba mucho miedo, mucho susto, porque yo no siempre había tenido un espacio seguro y era esto de mitos y leyendas. Lamentablemente mi etapa ahí terminó, no quería más mitos y leyendas, porque empezó un loop en el que la parte creativa empezó a sufrir porque estaba repitiendo las mismas cartas una y otra vez, no había desafío. Y esto otro era un desafío totalmente nuevo, un horizonte muy nuevo. Y yo creo que eso es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy, que es trabajar para distintas compañías de juegos y siempre como freelance. Dentro de la escena de la ilustración latinoamericana en general, digo, y me gusta hablar de la escena latina, no solamente mexicana, sobre todo porque también hay mucha gente que afortunadamente nos escucha y nos ve en toda Latinoamérica. ¿Cuáles consideras tú que son la principal virtud y el principal defecto de la escena latina en cuestión de ilustración? Mira, es una pregunta difícil. No creo que pueda cubrir todas las cosas que podrían ser interesantes, porque es un tema que está en proceso, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, primero eso, yo creo que no es algo estático, ¿ya? Bueno, yo viví prácticamente 10 años en México, ¿ya? Y algo que, bueno, podría hablarle mucho de eso, pero me voy a enfocar en el tema artístico. Yo me sentí como en casa y muy a gusto en México, precisamente porque podía comunicar para el idioma y todo, pero también teníamos percepciones muy, muy similares y en lo relativo a la historieta, al cómic, a la ilustración, habían temas en común y siento
en ese proceso de conocer a mis colegas y todo, que, a ver, tenemos el tema de que tuvimos un tiempo de gloria. Esa es una similitud, por ejemplo, entre Chile y, y México, que en los años 60 y 70 hubo una explosión de los historietas, de los cómics. Se vendían miles y miles y miles. Obviamente la cantidad de habitantes en México es mucho más elevada que la de Chile, pero también allá hubo, mientras entraba la televisión, en los años 60 parece que la historieta y los cómics era lo que todo el mundo consumía, eran los videojuegos o las telenovelas. Entonces teníamos ese pasado glorioso, pero de repente un vacío total, por distintas razones diferentes. Ya, pero también habían cosas similares, ¿cierto? Represión política, cosas que hubo en su momento. Y eso como que no, 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 nos redujo a una versión de lo que éramos. Y aparentemente hubo toda una generación que ya no tuvo mentores en la industria. A diferencia, por ejemplo, no sé, de Japón, Estados Unidos, o incluso lo que pasa con la historia del cómic francés, que siempre, los franco-belgas siempre tienen esa historia de que, ya es que ellos han tenido, no sé, 40, 50, 70 años en la industria y siempre hay una generación que le enseña a la siguiente. Entonces habíamos un montón de autores que estábamos solitos y nos reuníamos, pero no tuvimos esa... Bueno, yo sí la tuve en el trabajo con mis amigos, pero fue muy tardía y fue solamente para sobrevivir, ¿ya? Por el tema de hacer publicidad, no era algo que buscáramos. Entonces, esa lucha era tan complicada que yo creo que nos afectó en el resultado. Así que estamos con una dificultad, sí. Pero eso también tiene un lado positivo, y es que no tenemos la necesidad de corresponder a un mercado. O sea, tenemos la posibilidad, el potencial de hacer prácticamente lo que queramos, ¿ya? Con mucha más frecuencia que, por ejemplo, alguien que se cría en Estados Unidos porque dice, ya, es que ¿te gusta dibujar? Bien, voy a seguir a mis autores favoritos. Ellos, en su mayoría, dibujan trazo, pero no escriben. ¿Por qué? Porque ¿quién escribe? Un escritor, ya, y él, me gusta pintar, pero es que un colorista te va a pintar. Okay. Esa división de roles que es necesaria para una producción tan mecánica y tan masiva como la de la industria en el caso de Estados Unidos, Japón, quitando el color. Eso, nosotros no tenemos ese peso. Entonces podemos aprender a pintar sin la presión de que estamos perdiendo el tiempo. Podemos estudiar guión pensando que, oye, pero nosotros podemos ser autores. Y sin estar pensando que estamos perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que esa dificultad que tenemos se transforma también en una virtud, y si bien es difícil y cuesta mucho proyectarla, depende mucho de la porfía de la persona, de que tenga suerte también, no es solamente, hay un montón de factores. Pero cuando salimos a la luz, generalmente el mercado valora que somos originales, que tenemos algo fresco, que no estamos con ese peso de todos los lados iguales. Esa es la sensación que tengo, sin desmedro de que obviamente en los otros países también puede haber montones de manifestaciones de creatividad. No estoy diciendo que seamos los dueños y que no haya... No, pero tenemos un gustillo especial y es porque hemos tenido que sufrirlo. Claro, somos más multifacéticos por necesidad, ¿no? Eso sigue siendo una realidad, sí, no solo en la ilustración, sino en diferentes áreas como la animación y el diseño, ¿no? Exacto, que es porque así de... ¿no? Porque tengo que hacerlo todo. Entonces, creo que tiene razón que eso puede ser una fortaleza si está bien orientado. Oye, sí, y en tu opinión, ¿son muy distintas las escenas de la ilustración sudamericana y norteamericana? Pues, bueno, solo por el hecho de que en el caso concreto de Estados Unidos tienen una aplicación económica inmediata para sus franquicias. O sea, de hecho, eso es el motor. En el caso de Latinoamérica, como yo siento que son generalmente iniciativas no personales o de grupos, gente que son como la resistencia, generalmente eso inmediatamente hace una diferencia. Yo creo que se parece un poco con respecto a ese punto a lo que conversábamos antes, que todo es el hecho de que
que en Estados Unidos la producción se subordina principalmente a la demanda de entretención. Y eso afecta, claro, que la gente empieza como a alienarse. Pero ahí me estaría metiendo en el mismo tema anterior. No sé si te referías a eso o yo lo interpreté mal. Pues más que, o sea, es muy curioso cómo haces la distinción. Sudamericana es México para abajo y norteamericana es Estados Unidos. Pero La fuerza de la costumbre, sí, es que sí, como sí, justamente claro. estuve en los extremos, mira, yo he tenido, comprendo, ya. Sí, lo que pasa es que, mira, eso es re interesante, porque yo creo que la percepción que tenemos en Sudamérica, ya me estoy refiriendo un poco a, por ejemplo, a colega argentino y todo, es que justamente de México para abajo somos como lo mismo, ¿ya? Nos une el idioma y Sí. todo. Yo sé, eh, en los 10 años que estuve en México, había una percepción variada también, pero más variada. Digamos, hay un pequeño segmento que es nacionalismo, eso está en todos lados, no hay drama con eso. Hay gente que decía, nos decía los sudacas y nosotros nos reíamos, pero sí, no cabe, ¿me entiendes? Entonces, pero no, generalmente hay una percepción de unidad, especialmente ahora porque Chile ha recibido también a una cantidad importantísima, un número sin precedentes de extranjeros, ya cosa que no había, no sé, me parece que sin precedentes. Y en lo profesional, yo creo que hay una percepción de unidad, especialmente ahora, con el tema de las redes sociales, los grupos de Facebook, nos percibimos como un grupo. Yo creo que antes, cuando yo estaba, digamos, empezando en los 90, por decir algo, había una distancia muy marcada y uno decía, los chilenos decían, los argentinos, que no, que ellos son como una raza aparte, había mucho respeto, sí, porque tenían montones de autores publicando en España, Francia, que era como la meca de esa área. Y ahí hay una diferencia. En Chile hay toda una generación de 30 y 40 años que miraba mucho hacia Europa. Y en Argentina yo creo que fue donde fue más evidente, al punto que ya después ellos tenían su propio bastión y no necesitaron eso. Pero en el caso de Chile es más accidentado, porque yo creo que estábamos más pendientes de temas como el tema político, y eso porque nos definía en gran medida, ¿entiendes? En Argentina también, pero ellos curiosamente tiraron mucho hacia el lado de fantasía y ficción. Nosotros en Chile, todos los autores, por ejemplo, ahora hay una iniciativa como de reunión a través de la revista Trauco, que es un personaje mitológico, pero el nombre también es una revista emblemática de aquella época, y muchas otras, revista Bandidos, qué sé yo. Hubo muchas publicaciones en la línea más underground, que se llamaba, ¿cierto? Mucho más alternativa, de contracultura. Así que yo no estoy consciente o no he visto, en el caso de México, que eso sea tan preponderante en el ADN. Si yo junto a 100 dibujantes mexicanos, siento que en el caso hay más personas que han estado produciendo para Estados Unidos superhéroes. Por ejemplo, es relativamente común decir, mira, esta es la lista de gente que está trabajando en Marvel Comics. ¿Ya? Nombres sí, abundantes y rostros conocidos y todo. Pero si vemos en Chile, eso no es tan común. En la ilustración quizás sí, pero pero en los cómics no. Entonces sí hay diferencias curiosas. Respecto a los otros países no podría opinar porque tendría que conocer más la escena. Pero hablas de una diferencia en cuanto a época, muy curiosa, que antes estábamos mucho más divididos y como ahora, gracias a las redes sociales específicamente, sí estamos más unidos, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Para el medio y para nosotros como latinos en general, el tener esa unidad es una actitud positiva que impulsa el crecimiento, ¿no? De todos. Yo creo que sí. Solamente puedo imaginar virtudes, porque cualquier cosa que sea como hoy, por ejemplo, yo les hablaba del nacionalismo, eso es algo que tenemos todos los países. Hay gente porque todos nosotros hemos sido criados con un discurso de que tenemos todos los climas, todas las frutas, que nuestro himno nacional es más bonito, y es parte importante de nosotros, y no digo que esté 100% mal. Por ejemplo, el gusto por nuestras tradiciones, por nuestra comida de infancia, es algo precioso, hermoso. ¿Ya? No digo que, oye, globalicémonos en 3 segundos, no. Pero yo creo que el tener conciencia de que en un grupo hayan personas de muchos países y que ellos tienen sus propias comidas favoritas, hace que uno crezca y diga, ok, ahora me callo y escucho y asiento porque quiero conocer lo
lo hermoso de esa otra cultura. Y esa consideración, por supuesto que es positivo, porque naturalmente no la tenemos. Tenemos que irla aprendiendo. Exacto. Oye, ¿y qué es lo que más has disfrutado viviendo en México? Hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema, bueno, yo creo que el conocer distintas ciudades, he tenido la posibilidad justamente a través de todo lo que es toda la escena de las convenciones, ah, de visitar ciudades como Guadalajara, Monterrey, Durango, Aguascalientes, Torreón, Mérida, Puebla, Querétaro, no sé, son quizás los primeros nombres que se me pueda ocurrir. Jalapa, Oaxaca. O sea, ni en Chile había viajado tanto, porque esta es una actividad que tú estás aquí pegado, así, atornillado a tu silla, Ujú. y, y gracias a toda la movida de mitos y leyendas, primero, y a la recepción de la gente, que había un público, y a que en México había un gran interés por, por las convenciones, en realidad. Esa Ujú. dinámica de hablar directamente con la gente y que los organizadores se esmeraran en tener como un espectáculo que consistía en eso. Nosotros tenemos autores que ustedes van a poder, ¿cierto?, preguntarles directamente y van a hacer hermosos recuerdos y bonitos, y eso a ellos Y los la foto. prestigiaba. Y la foto. Y la foto, sí. Yo, por ejemplo, eso me recuerda mucho al Illustrator Deathmatch, que fue donde, por ejemplo, yo sé de los que más ubico como de eventos así. Digo, hay muchos, ¿no? Pero es como el que más Mm, recuerdo, que aparte lo relaciono contigo mucho porque me acuerdo que mm. tuviste una plática ahí. Sí, sí, fue muy bonita esa experiencia. Aparte que tenían todo mucha, lo enfocaron de una manera muy coherente a los videojuegos, ¿cierto? No sé, estuvo, yo también me acuerdo de ese como un punto así álgido, bien. Porque normalmente el tema de convenciones lo toca, obviamente, se tiene que dividir en muchos temas. Y no era tan fácil. eh, eh, Ahí yo creo que toda la gente que estaba presente tenía interés en el cómo se hacen las ilustraciones. Y cada uno de ellos, probablemente la gran mayoría, eran todos dibujantes. ¿Ya? En distintas etapas de formación, había muchos estudiantes y había gente de pesos pesados y estaban ahí. Sí. Así que fue un 10 de 10 esa experiencia. Era buenísimo el Deathmatch, justo por eso que dices que todos dibujamos, todos estamos ahí, todos hablamos de lo mismo. Era muy bueno. Sí, Aparte, bueno, cuando fui a ese evento, yo todavía estaba en la universidad y ya había visto, yo ya había ido a varias así como que, no convenciones, pero congresos o eventos de Expos. diseño, así. Y que era como que siempre como de, o sea, estuvo padre, pero como que me daba un poquito igual, ¿sabes? Y cuando fue ese en particular, el Illustrator Deathmatch, sí salí de ese evento así de, muero por dibujar, muero por seguir mis sueños y mi carrera, ¿sabes? Entonces siento que sí fue muy motivador. sí, Oye, aparte que se había, disculpa, un pequeño no, 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 paréntesis, que sí, no, no, no. había una especie de, como de conclusión a la que todos los ponentes en esa ocasión llegaron, y es que había que hacerle caso, como, mira, se podría simplificar como sigue tus sueños, pero eso no suena un poquito empalagoso, pero era más bien como, ¿sabes qué? Hazle caso a eso que tú quieres hacer, porque eso es lo que va a darte ese impulso necesario. No haga esto por cumplir, sino que por fin. Y eso fue muy bonito porque escucharlo de gente de distintos países, en distintos momentos de su carrera, ya era como una super comprobación de que esa era algo más importante de lo que a primera vista suena, porque no es cliché, pero no lo es. Claro, como que fue una evidencia de, oh, sí se puede vivir de esto de verdad, ¿no? Porque te digo, Exactamente. yo viéndolo como alguien que apenas estaba por terminar la carrera y todo, yo me Ujú. acuerdo que veía a la gente que yo veía de ponentes siempre eran pues en otras áreas y a los ilustradores los veía más pues en los artistas y cosas así, pero como que ya el que tenerlos así en una plataforma que te estén hablando y todo, siento que Mm. le dio mucha chispa a ese evento y que se ha replicado, gracias a decirlo, en muchos otros ahora, ¿no? Ahora ya hay una gran Mm. diversidad. Es verdad. Entonces, ¿tú consideras que fue una ventaja haberte ubicado acá para tu carrera? Sí, definitivamente.
absolutamente, porque me permitió, como te digo, comunicarme directamente con las personas. Y es que hay muchos beneficios desde el poder hablar, porque yo siempre he sido una persona extremadamente introvertida. Y el tener que hablar con un español neutro, porque en chileno no me entiende nadie. Si yo le empiezo a hablar en chileno no me van a cachar ni una cuestión, porque es súper fome que no te entiendo. Ya, pero si tenía que dar, por ejemplo, la iniciativa de dar clases, porque yo llegué acá sin tener muy claro cómo iba a proceder. Sabía que estaba trabajando hace poquito para compañía en Estados Unidos, entonces no tenía la urgencia de estar físicamente en un lado, no afectaba al resultado. Entonces yo siento que estando acá tuve esa como entorno de tranquilidad y de amistad, ya toda la gente que me recibió, me apoyó, la buena vibra que tuve de todas las personas, de los amigos, las nuevas amistades que hice. Fue una experiencia muy bonita y yo creo que eso, claro, sirvió muchísimo. Y no solamente en la parte anímica, porque en la parte profesional pude ver cómo trabajaban los autores, hablé, conocí y ellos me tendieron una mano, o sea, por nombrar, entre muchos ejemplos que se me podrían enojar tantos porque no los nombro, pero porque son muchos casos, muchos colegas que yo pude visitar sus estudios y la alegría sincera de decir, hola, mira, Mauricio, aquí esto es lo que estamos haciendo. Conocimos tantos amigos dibujantes que la verdad es que eso a mí me alimentó mucho el hype, digamos así, la fe en la humanidad, muchas cosas. Incluso también, no sé, por ejemplo, ahora tengo un ejemplo. El maestro José Omar Ladrón, ¿cierto? Me Maestras. orientó mucho en un momento en el que yo, a pesar de que ya tenía como 15 años viviendo esto, estaba muy decepcionado. No quería seguir, quería dedicarme a otra cosa. Así que ya estoy aburrido. Tenía montones de decepciones, cosas así. Puede que sean cotidianas, pero oye, que no te paguen de repente o que tú inviertes mucho trabajo en algo y de repente sientes que no hubo una utilidad real, la que tú pensabas que estaba haciendo algo positivo y de pronto no tuvo ninguna importancia ni para ti o para algunas personas. Entonces es que yo quiero hacer otra cosa, algo en lo que tenga el control. Y en ese contexto, movido por la admiración que sentía por el trabajo, en ese entonces estaba leyendo Planet Hulk y a través de las portadas y todo, dije, oye, están geniales estas portadas, ¿por qué no son idénticas? No son como las caras típicas que tú ves en Marvel Comics, sino que ese rostro, tú puedes hacer una portada solo con el rostro de Hulk. Y tú dices, ya, si a mí me piden hacer Hulk, yo no me arriesgo y hago las caras, las proporciones clásicas y la furia y todo. Pero había una portada que me llamó tanto la atención en la que se le veía con una sensación de cansancio y era como ver un gorila. Si tú ves una imagen de un gorila así, puedes notar la parte humana, el párpado caído, el cansancio, el agotamiento. Y dije, oye, esto está genial porque transmite mucho más dimensión al personaje con un solo rostro. Y después empecé a ver toda más de su obra y dije, lo voy a escribir. Le pregunté, le dije, oh, maestro, qué sé yo, me gustaría, qué sé yo, un pequeño consejo y todo. Así un correo, una tamaño carta, se dio el tiempo de responderme y eso me impresionó mucho, porque dije, oye, podría haberme ignorado, pero por completo. Y me dijo, no, lo que tú tienes que hacer. Me tendió la mano en el momento exacto. Y eso se concretó en un montón de trabajos que pude ir cuidando y que después se tradujeron en mis trabajos principales actuales, como el caso de hacer esto de Hearthstone Blizzard, es consecuencia de esa conversación que tuve con él. Yo me acuerdo digo, hablas de cuando estabas dando clases, que ahí es donde nos conocimos acá, sí, en la ciudad, y pues ya tiene más de una década. Cierto. Pero hubo una vez que nos invitaste a festejar la independencia chilena y me enseñaste un life hack buenísimo, que es el combinar vino tinto con refresco rojo para que te den pesadillas. Veo que lo pudiste experimentar. Tenés tus estados alterados después. Sí, pero funciona, es 100% real. Un vasito, ¿sabes? Nos tomamos un vasititito de vino con
con un chorrito de fresco rojo y todos tuvimos pesadillas. Todos. ¿Pero por qué quieren tener pesadillas? Todos solamente para ver si funciona. Claro, estás, ¡ah! Freddy Krueger, el amigo. ¿Qué es lo importante ahí? Que el refresco rojo sea, o sea, no importa el sabor, o tiene que ser de cereza, de fresa, ¿cuál es el elemento ahí? Azúcar. Sí, que sea pesado para el estómago. Muy bien. Funciona. Y es de fresa, sí, claro, tiene que ser allá, es una bebida que se llama Bill, que creo que es como, claro, como de cereza, y muy dulce. Claro, y si se la mezcla y todo, después hacíamos, qué rico es un ponche, por definición. No, pero sí te... Oye, ¿cómo estuvieron las pesadillas? ¿Puedes compartir ahí sus impresiones? ¿Quién lo seguía? Pues funciona, y se lo dije a mi hermano y me dijo, no es cierto, estás loco, y al día siguiente me marca, sí funciona. Fue muy bueno. Ahí no. Tú tienes un estilo y una técnica muy bien definidos desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo hace un ilustrador novato para conseguir un trabajo o varios trabajos freelance en lo que va desarrollando su identidad y le hablan para decir, oh, tu estilo no sirve? En lo que llega a ese punto, ¿cómo es que uno empieza a hacer ese trabajo? Ay, mira, en este tipo de cosas vale esto de decir que no tengo ninguna prueba. No tengo ninguna pruebas, duda. Tampoco tengo dudas. Tampoco tengo duda. Mira, basado en lo que puedo experimentar y lo que he visto en el caso de las personas, ¿cierto? que he podido conocer sus procesos de desarrollo, aprendizaje y todo, siento que, bueno, esto es como las apuestas. Se necesita varios factores. Tener un portafolio, lo más concreto sería tener un portafolio en el que tú incluyas una cantidad no muy numerosa ni muy escasa, 12 imágenes, de las cuales al menos 2 sean muy representativas de lo que a ti más te gusta o tu punto fuerte. Y es difícil, porque no conozco a mucha gente a la que le guste solo una cosa. Por lo general, a nosotros nos gustan variadas cosas. ¿Ya? Te gustan estilos más realistas, te gusta un humor absurdo, de repente estás viendo, qué sé yo, algo de superhéroes y después estás viendo, no sé, Hora de Aventura. Pero solamente como un ejercicio personal, tú sabes, podrías destilar o reducir cuál es lo más importante que te gusta de un show o de un género. Entonces tienes que coger las 2 que más te gusten. Ahora, es importante, y aquí hay un poco es más difícil de controlar lo que les voy a decir, es que esas cosas que te gusten, ojalá les gusten a muchas personas. Eso es lo más difícil. Por ejemplo, si a mí me gustara, no sé, el steampunk, me gusta porque es una expresión de ficción más elegante, no es tan obvia, tiene distintas capas que te gusta el tema de época, victoriano, pero puede que eso estadísticamente le guste a pocas personas, es de nicho. Bueno, entonces vas a tener que trabajar especializarte en eso y profundizarte, leer sobre el tema, tratar de darle sustancia de alguna forma. Entonces, ¿a qué me refiero? Que lo que tú decidas involucrar en un portafolio tiene que no ser tan superficial, no tiene que ser tan solamente una imagen, tiene que tener concepto, si es lo que a ti te gusta. Ahora, ¿qué pasa con las otras 10 ilustraciones? Bueno, ahí no tienen todas por qué ser súper conceptuales, puedes a lo mejor mostrar eficiencia, si quieres mostrar realismo, que se note el manejo de solucionar las luces, el render, la figura humana. Entonces, yo creo que lo podría resumir a eso, que tu portafolio, y ojo, no estoy hablando de un portafolio físico tu discurso, lo que tú muestras, cuando te pregunten y tú tengas oportunidad en un sitio, en tu contenido en redes sociales, todo eso, a eso me refiero con tus imágenes preferidas, ¿ya? Intenta que estén en una proporción que involucre lo que a ti te gusta. Y eso trabájalo transversalmente. Publica sobre eso, habla y ve si conectas con la gente que potencialmente es tu nicho. Si tienes suerte, habrá muchas personas a las que les guste aquello que para ti es algún tema favorito, ¿ya? Y si no, mientras tanto, te van a ir localizando, buscando, ofreciendo trabajo de cosas que el mercado necesita. Entonces, un equilibrio
yo creo que hay personas que se lo toman muy a pecho y dicen, no, yo no quiero, no sé, perder el norte, prostituirme. Este, y le dan un significado muy fuerte a algo que es muy normal. O sea, es como, el otro es una necesidad, es un producto. Como el panadero, oye, en vez de estar haciendo sus creaciones culinarias maravillosas, está ahí prostituyéndose, vendiendo, haciendo pan para las masas. Suena tonto, ¿cierto? Totalmente. Ujú. Eso es lo mismo. Y fíjate que eso siento que es una actitud que tienes razón, que uno se puede topar mucho al inicio, sobre todo cuando uno está como que recién queriendo entrar y es más como que idealista en muchas cosas, pero de pronto es Mm. como de, a ver, cálmate, necesitas, necesitas hacerte tu experiencia y tu experiencia te la vas a hacer con todo tipo de trabajo. Y hablando de así de experiencia y de cositas que nos puedes compartir, ¿cómo cotizas tú una ilustración freelance? Así ya sabes el proceso, qué cosas tomas en cuenta y tú cómo llegaste como a un método en el que te sientas a gusto para poder hacer ese proceso, porque creo que eso es de lo que más todo mundo siempre está de no sé cuánto cobrar. Sí, es que es difícil, es complicado. Y tengo que decir que yo siento que no tengo esa parte, esa área dominada. Estoy lejos de tener una respuesta. Lo intento. Digamos que en esta última etapa, los últimos 10 años, he estado principalmente trabajando para compañías o empresas y cuando veo una oportunidad hago algún trabajo de tipo por encargo personal o a lo mejor por también compañías, pero de una forma más, no tan rígida, ni con un compromiso a largo año, no, vamos a firmar un contrato anual, no sé, sale un proyecto, se contactan, y bueno, no es una comisión personal tampoco, son empresas, pero a la larga siento que se parecen más entre esas dos y que se distancian de proyectos a largo plazo como las empresas con las que uno trabaja siempre. Por eso, justamente por esa cualidad como más esporádica. Y bueno, como ya se divide en dos mi trabajo de ese tipo, simplemente les digo, mándame una descripción, ok, vale, esto cuesta más o menos esto. A veces son personas naturales que me dicen, oye, me gustaría algo para mi personaje o mi personaje favorito de una franquicia, por favor, si lo puedes hacer en esta situación, o somos un grupo de jugadores. Generalmente lo hago de manera, leo el texto inicial y intento establecer o darme cuenta si es un prospecto real o es algo que viene al paso. Eso es lo más importante. Pero la gente que realmente se especializa en esto ni siquiera hace ese proceso. Ellos hacen una tabla de reglas y decir, ¿quieres comunicarte conmigo para un trabajo? Lee esto. Y ahí establecen de forma totalmente como didáctica, a veces con dibujos y ejemplos. Dicen, ya, si tú quieres un retrato de un personaje con esta técnica, tiene este precio. Y van haciendo, entonces el interesado va estableciendo qué es lo que quiere en base a opciones y finalmente te dice, yo quiero la opción tanto, es como cuando tú vas a comprar hamburguesa, quiero el combo 1 con papas y todo, ya. Y con eso ellos se automatizan ese proceso. Yo no he llegado a ese punto porque por varias razones siento que estaría oficializando que estaría abriendo una puerta permanentemente. En cambio, al no hacer un llamamiento así como, oye, aquí están mis tablas de precios, mi filtro ya me acostumbré a ese filtro. Si alguien me escribe, yo establezco y le digo, no, amigo, sabes que yo no soy la persona indicada porque lo que tú me estás pidiendo acá, no entiendo el concepto que me estás diciendo. Entonces, eso me ha mantenido un poquito como más humanizado y no tan como empresa. ¿Ya? Soy consciente que eso no es lo ideal. Lo ideal es lo otro. Si quieres trabajar, es mejor que le pregunte a personas que realmente el 50% de su tiempo hacen comisiones. Son muy eficientes. Yo no soy tan eficiente en ese sentido, pero a mí me funciona porque es más tranquilo. Es como los jóvenes de hoy hacen. Incluso hay gente que hace formularios automatizados y te da un estimado de precio. Yo veo con admiración eso, pero lo otro me funciona más. Sí, cuando uno hace comisiones, como dices, es más relajado, pero por ejemplo, a título personal igual, tampoco me gusta o me gustaría tener no sé si es generacional esto, pero es una tabla, también me gusta lo de tener la tablita, porque cada proyecto es diferente y es mucho más humano atender cada uno por separado cuando no llegan a caer de ese tipo de proyectos. Pero sí, a mí me pasa algo parecido. Para empresas, por ejemplo, cuando me piden cotizar, no sé, el diseño de un personaje o el desarrollo de un personaje,
o una ilustración o un storyboarding, ya me voy más en lo personal, me voy hacia pues el tiempo que me toma, más, no sé, el porcentaje de ganancia que puede tener quien me lo está encargando cuando es a título comercial. Me voy también busco en internet la tabla más o menos de lo que se esté cobrando a nivel profesional en la industria, y empiezo a hacer ese tipo de medias, ¿no? Y también tomar en cuenta, lo que no toman en cuenta muchos es los insumos dentro del trabajo, ¿no? Que la renta de equipo, que la licencia, que la internet y que la luz y que todo eso. Sí, es cierto. Claro, ahí está entrando en materia mucho más concreta y bueno, yo percibí al comienzo la pregunta desde el punto de vista como más de comisión personal. Pero esa área que estás tocando, estoy totalmente de acuerdo y creo que son muy buenos consejos los que estás compartiendo. Porque en verdad esa sería, ya, aquí hay que ponerse aquí el traje, la armadura táctica. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo que yo podría, qué sé yo, aportando un poco a eso, es que, a ver, aquí voy a generalizar de nuevo el tema de nosotros todos el mercado latinoamericano. Esto vale para cualquiera de los países que se de habla hispana. Tengan la certeza de que hay una gran cantidad de empresas y compañías solicitando, llamando y contactando ilustradores, mirando portafolios, porque ellos tienen, no porque tengan una necesidad o un impulso artístico, sino porque ellos necesitan completar proyectos con presupuestos ajustados. Y aquí viene la parte polémica. Ustedes pensaban que yo no me iba a mojar. El costo de vida es lo que explica, supuestamente, yo estoy hasta por ahí nomás, ellos dicen, no, es que nosotros, ustedes saben que existe el concepto de sueldo mínimo y el valor de una casa, Claro. es cierto, la canasta familiar, bueno, todos esos conceptos establecen lo que es el costo de vida. Entonces lo que ellos hacen es trabajar con personas que en sus países 50 o 100 dólares tienen un impacto en su presupuesto mayor. Entonces dicen, oye, y en vez de pagarle a alguien que vive en un país donde el costo es mucho más caro, ¿ya? Si fuera así, no suena tan mal. El problema aquí es que en la práctica ellos se han mal acostumbrado a ofrecer siempre poco y a negociar poco para los ilustradores que están nosotros latinoamericanos. Tú puedes paliar un poco eso si muestras y te comunicas más en inglés. Una tremenda injusticia. Sin embargo, contémplenlo en su estrategia, ¿ya? Yo creo que un dibujante debe ser consciente de que debe aspirar a cobrar alto, pero inclúyelo en tu estrategia. Pero si quieres probar variedad de estrategias y tantear precios que sean más económicos, por ejemplo, un juego de cartas habitualmente se maneja en el mercado internacional más o menos una carta que no es muy bien pagada, puede estar en los 70 dólares, 100 dólares, 150 dólares, ahí ya está entrando una otra categoría porque hay varias. Pero te dice, ya, ok, 100 dólares. Pero ojo, tienes que ser competitivo. Si tu trabajo está en formación y todavía no dominas render y todo eso, se va a notar en que no te van a contactar, no te van a llamar y tienes que seguir insistiendo, seguir perfeccionándote, ¿ya? Pero si tú tienes un trabajo bien realizado, no te tires al suelo porque vas a estar fomentando esa mala praxis por parte de las empresas. Y yo considero que en la gran escena, y me atrevo a decir que es una mala praxis, porque no siento que éticamente sea correcto que ellos deban siempre ofrecer menos a un ilustrador dependiendo del país en el que esté, ¿ya? De hecho, he tenido tantos trabajos a lo largo de los años con situaciones distintas, a eso me refiero, que son distintos casos, el que ya tengo mucho más claro que la gente, las empresas que son éticamente más sólidas y todo, se comportan de una manera y no suelen hacer esa distinción, ¿ya? A veces se ven obligados porque son proyectos que están comenzando, Claro. pero esa excusa no es eterna. Ellos tienen que aspirar a pagar bien a sus ilustradores. Exacto, sí, como tal cual dices, es muy, me topo yo también al día con ese tipo de situaciones, ¿no? Donde hay estudios que en México, en Colombia, en donde quieras, que ofrecen muy poquito dinero por trabajo súper complejo que te va a llevar horas o días de trabajo y te ofrecen una cantidad paupérrima por un trabajo muy especializado, y al revés, me he topado con estudios pequeños, por ejemplo, en Estados Unidos, que me pueden pagar muy bien
al respecto de lo que se paga en México. Sin embargo, también eso que tú apuntas es buenísimo de que tienes que ser competitivo, porque un estudio, por ejemplo, gringo, no le va a pagar a un latino lo mismo que a un gringo que tiene a 2 cuadras, porque mejor se lo paga el gringo. Entonces hay que ser un poquito competitivo ahí en ese aspecto y saber jugar, ¿no? Saber jugar el juego del freelance. Sí, trabajar las relaciones comerciales, Eso. cumplir siempre. Yo soy una persona que en su estado natural es alguien que prefiere descansar. No, no, ya, Yo sí, igual. De sí. acuerdo, sí. ¿Quién quiere quedarse hasta? Por eso te decía eso de trabajar de noche. Es una decisión que cuesta mucho, pero yo preferiría estar durmiendo 12 horas. Ya sé. Sí. Entonces, una de las cosas en las que tienes que competir y esforzarte es cumplir a tiempo. Y puede costarte mucho, a mí me cuesta mucho. Pero cuando he fallado, ya no me llaman a otro ilustrador. Entonces, con el pasar del tiempo digo ya, ok, estas personas, de estos 10 clientes que tengo, que van y vienen, a veces se desaparecen, a veces puede que yo crea que son 2 o 3, pero en la gran escena son como 10 personas que me han contratado. Les escribo, les pregunto, oye, este es mi portafolio actualizado, cualquier cosa avísame, no me responden, no importa, pasan 2 años, vuelvo a hacer el mismo ejercicio. Tienes que trabajar esa relación al tiempo que ocurre y ellos eventualmente te van a ir contratando y si tú respondes rápido, les haces un buen trabajo y en poco tiempo, ellos van a decir, puedo contar con esta persona. No es solamente que dibujes bien y que tu técnica sea maravillosa y que tu producto sea deslumbrante o que vayas a ser un super genio. ¿Ya? Yo he trabajado en proyectos donde considero que mi trabajo no podía competir en términos de calidad o técnica con ciertas figuras geniales, pero siempre me contemplan porque tengo algo más que entregar y ellos consideran que eso es valioso. Una de esas cosas puede ser esa puntualidad. Hay gente que no me considera especialmente puntual, pero me contempla porque siente que mi trabajo tiene cierta característica como el carisma en las miradas, que los personajes se ven como decididos, y algo súper abstracto, y para ellos es muy concreto. Es decir, este dibujo tiene un carisma, no importa que no sea una anatomía súper perfecta y una estructura deslumbrante, algo tiene que la gente reacciona. Entonces también tienes que descubrir cuál es tu habilidad o skill sutil, ¿ya? Esa cosa que no lo puedes englobar o catalogar tan fácilmente, como les digo, puede ser algo así como una temática que domines, puede Claro. ser un detallito. Y bueno, tú has hecho ilustración, obviamente, has hecho para cartas, para videojuegos, has dado clase, has hecho cómic. ¿Qué te falta en tu bucket list por hacer? Bueno, es que es difícil, pero si las pudiera nombrar, a ver, yo cuando era estudiante de secundaria, mi sueño era trabajar en efectos especiales. Me encantaban películas como Aliens, quería hacer efectos prácticos, cosas con látex, y es algo que hasta el día de hoy me llama mucho la atención. Yo creo que una cosa que me gustaría hacer sería escultura en 3D. Sigo a varios amigos que hacen eso y yo siento una sana envidia porque digo, estaría, pero sé que eso es una curva de aprendizaje que tendría que parar de hacer esto y enfocarme o especializarme. Ya no lo puedo hacer de turista. Exacto. Me gusta mucho la animación, pero sé que es otro planeta, tendría que conseguir una reencarnación extra para poder aprender todo lo necesario para hacer animación. Y y la historieta y los cómics es lo mismo. A pesar de que yo siento un profundo amor por la historieta y un cómic me ayudó muchísimo a conocer a otros artistas y a entrar en este mundillo, no siento que yo pudiera naturalmente hacer un cómic porque se necesitan habilidades que son muy especializadas porque yo naturalmente no tengo. Tendría que dedicar unos 10 años a hacer lo que ellos hacen. Entonces son cosas que me gustaría hacer, pero no creo que pueda realmente. Prefiero leer un buen cómic a intentar hacerlo por mí mismo. En esa categoría hay cosas que ya no voy a hacer. ¿Y algún cliente o proyecto de ilustración el que dijeras, ese quiero, ese me gustaría mucho? Bueno, en ese sentido, si fuera ilustración, claro, me gustaría mucho hacer material de autor, compilaciones. Mira, ahora ya no lo veo tanto. O sea, cuando yo empecé en esto, tenía mis autores favoritos y había un formato que se vendía mucho, que eran portafolios de posts de las ilustraciones.
Quizás los que más se me vienen a la mente son los de Luis Rollo Sí. o de distintos autores. También pueden encontrar de los clásicos Fraceta, que es Cassette, sí. gran inspiración y mi ídolo, ya. Pero hoy en día no estoy seguro si ese formato funcionaría. Bueno, el tema de los videojuegos también es algo que algún día, pero es que son proyectos tan, bueno, los videojuegos pueden ser indie, pueden ser monstruosos, pero siento que si en ese abanico eventualmente pudiera colaborar conceptualmente con alguna productora, eso sería también algo entretenido y desconocido, hermoso y desconocido. Seguro te iría muy bien en el campo de los videojuegos. Yo tengo la impresión de que tu estilo se presta mucho para esa área. Ay, muchas gracias por el voto, me encantaría hacer algo, pero es que indirectamente el trabajo sí ha estado ligado, pero siempre en la parte promocional. Y es como el tema de alguna portada o en el caso de lo mismo de las cartas de Hearthstone que caben pero en la parte de concepto, la verdad es que sería entretenido. Sí, seguro que sí. Y ya para terminar, la pregunta que nos encanta hacerle a todos los que vienen, disculpen los coches que están afuera. Si vivieras en un mundo de fantasía, ya sea de juegos, de cómics, de anime, de lo que tú quieras, ¿cuál sería y por qué? Qué Ándale. difícil, me gustaría ser un vigilante como Batman, pero creo que, no sé, oye, me caigo en una bicicleta y no voy a caer de un balcón. Usted tengo vértigo. A ver. Yo igual. Sufriría. Sería como un vigilante, pero siempre cuando estés como en el primer piso. A ver, En una ciudad que no tenga tantos rascacielos. eso sería como de arquitectura colonial. Mira, todo lo que es fantasía, lo que llaman alta fantasía, espada de brujería, pero es que la pasan tan mal, weón. Si jugaron The Witcher 3, oye, pobre gente, se te quitan un poco las ganas de vivir un mundo así, weón. Están todos Está lleno de enfermos Está lleno de criaturas buenísimas. bueno, por ese lado de la aventura, sí, por supuesto. Oye, está difícil, ¿ah? Porque mis géneros favoritos son, por ejemplo, ya en personajes, todo lo relacionado con la espada de brujería, Conan el Bárbaro. Eso es lo que a mí más me gusta y siento una nostalgia porque, no, bueno, hoy en día lo más parecido son cosas como los videojuegos tipo de God of War o no sé cómo es el Sí, género de bárbaro. O sea, exacto. Dark Souls y todos esos. sí, pero me gusta ese género porque, sobre todo con los parámetros y la lógica del discurso del género de bárbaro, porque a pesar de que son condiciones infrahumanas, la gente, el tema que la vida humana peligra a cada momento, hay mucha injusticia, pero siento que hay una cosa vigente en el discurso de los bárbaros porque habla mucho de lo que es la rabia o la ira por la injusticia. No es en Conan el Bárbaro y todas estas historias de Robert E. Howard y todo, especialmente las de ese autor, el creador el bárbaro es una figura que es más animal, pero tiene un nivel de lealtad bien concreto, una figura poderosa, pero no es prepotente. Odia la injusticia y por eso eventualmente termina siendo de antihéroe también. Entonces son cosas que no digo que hoy voy a salir en la calle y quiero que suene el soundtrack de Conan de fondo. Mentira, sí me gustaría. Pero me gusta ese mundo porque siento que tiene que transforma en villano cosas como el gusto por la magia, que en otros lados es bueno, como en Harry Potter la magia es algo positivo, pero en el caso de los bárbaros es una cosa que siempre es un poder incontrolable que siempre es utilizado con malas intenciones. Entonces hay una cosa conspiranoica también divertida porque dice que pero al final todos ustedes son hechiceros medio extrañotes. Me gusta esa búsqueda como de la transparencia que tiene el mundo de los bárbaros, ¿ya? De la simpleza que rechaza todo lo que es como la figura como más retorcida, ladina, de lo sarcástico. Me gusta. Quizás esa. ¿Dónde puede la gente que, si acaso no te conoce, no conoce tu trabajo, dónde puede ver ahorita que publiques activamente tu trabajo? Yo estoy seguro de que la mayoría de la gente, bueno, hay mucha gente que se ha acercado y ha seguido mi trabajo y les agradezco mucho, pero son muchísimas más los que no conocen. Así que la difusión se agradece. Bueno, a ver, actualmente estoy intentando enfocarme en una de las redes sociales que tengo, que es mi Instagram. A pesar
de que Facebook es como la casa de casi todo lo que voy actualizando. Me voy a enfocar un poquito más en Instagram, así que ahí pueden buscarme como el Grimlock, que ya se quedó como mi seudónimo, porque era un juego prácticamente por justamente DeviantArt. Ya quedó el nombre del Grimlock, el del tiranosaurio que transforma DeviantArt, DeviantArt nos marcó en muchos aspectos en cuanto a seudónimos y cosas, definitivamente. Sí, es cierto. Instauró esa casi todos nosotros ya estoy siempre con el tema de aquí pongo Mauricio Herrera, pongo el Grimlock. Y al final el Grimlock es más sencillo. Oye, escuchar a alguien que no habla español, dice Mauricio Herrera, o un oriental, eso sí que fue el Ela. Estaban un día entero así, el Ela. Era un hongkonés. No, y me preguntaban una vez para un evento que se hizo en Hong Kong. Tenía ahí unos anfitriones que decían, oye, y llamaban a su amigo y decían, mira, el Ela. Y me preguntaban, y de repente llegaba uno al otro día súper orgulloso y decía, Mauricio. ¿Lo dije bien? Me decía, casi. Entonces dije, ya, Grimlock. Y llegan y Grimlock. Grimlock. Oye, Mauricio, antes ya la última, palta o aguacate. Oh, esa fue Hasta se empañó la cámara. Qué difícil. Mira, falta muy corriente. Sí. No. Mauricio, pues muchas gracias, Mauro, querido, por tu tiempo, por el espacio, por la masterclass que nos diste ahorita. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes por escuchar estas cosas en las que de varío. Ahora ya te tengo que regresar a hacer los trabajitos estos de tan divertidos. Ahora me tocó hacer algunas cosas de unos personajes mitad bestia, mitad humano, no furros, sino que unos personajes Para Ino ya todo siempre es furry, así que ya. Tengo 3 amigos que me van a insultar. Oye, ¿qué te pasa con los furros? Saludos también al Mago Lobo. Al Mago Lobo. Sí. A mi hermano. Tu hermano, sí. Lo juntaban con el Mago Lobo, sacaban fotos y decían, mire, no es una leyenda. Sí, me acuerdo. Ay, aquellos tiempos, hombre. Sí. Pues muchas gracias, Mauro, de verdad. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual, un abrazo. Igual. Y esto fue la entrevista o la charla o la masterclass con Mauro Herrera. Realmente han sido tips buenísimos, han sido anécdotas buenas también. Siempre platicar con Mauro es muy inspirador y enriquecedor. Estuvo muy padre. Yo la verdad es la primera vez en la que hablo con él, pero yo lo conocí, o sea, ya conocía su trabajo antes, pero cuando lo vi por primera vez fue en el Illustrator Deathmatch que estuvimos ahí platicando. Y de verdad sí fue así como de esas veces que es todo muy inspirador, así de, ay, qué padre. Sí. Entonces, para mí es muy surreal pensar que ya aquí uno lo está entrevistando y platicando con él y todo. Es muy chistoso. Ya sé, así pasa cuando tienes un podcast como este. Así es. Ay, bueno, pues les recordamos nuestras redes personales: renatagp.art en Instagram, _art en Twitter, @DIVHINO, divino con H intermedia, su servidor. Y bueno, esta semana han pasado algunas cositas, como que Alan Moore se volvió a volver loco. Ay, este pobre Alan Moore, o sea, yo nada más digo, si este señor ya debe de estar harto de que le sigan preguntando de los cómics, él ya lleva, o sea, sí, se ha seguido trabajando en él, pero como que lleva desde hace 20 años queriéndose retirar y que ya lo dejen de estar molestando. Y hace poquito pues tuvo una entrevista con el Deadline donde le preguntaron así pues como siempre lo hacen, así de ¿qué piensas de los cómics? ¿Qué onda? ¿Tú qué opinas del estado de las películas y el cine en estos momentos? Y él así de estoy harto de todo y odio que, o sea, pues que todas las películas sean ahora como de cómics. Me dio risa porque fue como, yo lo sentí un poquito como hipster desde su corazón, porque él dijo algo tipo,
antes no había tantos adultos interesados por estas cosas. Antes esto era para la gente trabajadora y para los niños. Y de pronto ahora hay un montón de clase medieros coleccionando novelas gráficas, así como que todo enojado de que el medio ha evolucionado y ha cambiado, ¿no? Ujú. Donde sí sentí que fue como de, ok, señor, ya, o sea, yo entiendo su frustración, pero no invente. ¡La madre! ¡El pepino se volvió loco! Ya siéntese, tío. Ya, por favor, ya no le escriban Ron al tío. A su cuba ya nada más échale coca y agua mineral. Limón. Sí, limón. Hizo como una comparativa así como de, no digo que este sea el motivo por el que todo esto haya pasado, pero no me parece que sea una coincidencia que en el 2016, el año que fue seleccionado Donald Trump, hayan sido las películas más taquilleras del año, puras películas de superhéroes. Y hablo mucho así de que no, pues es que como que considera y así como que todos estamos todos muy infantilizados. Y digo así de, bueno, a ver, yo no voy a negar que sí hay gente que de pronto se ha quedado un poquito atorada, ¿no? ¿En qué? Pero, o sea, que sí tienen un poco esta onda regresiva de ser muy infantiles para su edad, ¿no? O no tomarse las cosas tan en serio. Esa gente ha existido siempre. Siempre. No sé de qué hablas. Siempre existió esa gente. Ajá. Y está muy chistoso como que la comparativa con las elecciones estadounidenses, porque es como platicaba con Cacha, nuestro querido amigo del podcast, es como que cuando ya te estás peleándote, ya nada más empiezas a soltar cosas en la pelea por decir algo. Y a ti te huele la cola, así, ¿no? Sí. Acuérdense que me quitaron mucha sangre y ya no quiero volver a darles otra vez problemas. Y fue como de, bueno, está bien. Oye, entonces en Twitter aparte, porque es Alan Moore, o sea, porque es Claro. personalidad que ha marcado la industria, este tipo de opiniones no son nada más así como de, ay, bueno, dijo esto y ya. O como está súper de su lado y es como de, sí, malditos nerds, los odio, a pesar de que seguramente la persona que está diciendo esto mismo igual es un nerd. O pues hay gente que pues un poco más, siento que un poco más de mi lado, porque yo así lo sentí así como de, chale, qué feo que esté ya tan amargado este hombre, ya, y que ya haya perdido todos sus sueños e ilusiones y que odie tanto a los fans de algo en lo que trabajó tanto tiempo. Y si siquiera el señor ha visto estas películas que dice que están muy feas. No, dijo que la última película que vio de superhéroes fue Batman de Tim Burton en los ¿Y no- 80s. ¿Y no le gustó? Del 89. ¿No le gustó? 80. Eso ya no entró en detalles, pero dice que esa fue la última película de superhéroes que vio. Entonces, Yo creo que sí le gustó, porque si no le hubiera gustado, lo hubiera dicho. seguramente. Fíjate, o sea, él no ha visto ninguna de las últimas películas de superhéroes y dice que estaban muy malas, que son muy feas y que es lo peor que le pudo pasar a la industria. Y que aparte casi la humanidad está como está porque queremos creer en superhéroes y en esa narrativa y así. Es como de, señor, vea las películas, o sea, cálmese. No, señor, No salga le a voy a la decir- calle. Bueno, ahorita no, pero señor, hable con gente. Sí, El trampo, el que estaba ahí, deja el trampo que estaba ahí. porque aparte es uno de esos casos en los que precisamente por ser alguien que marcó mucho la industria, como que mucha gente usa sus palabras como ley y es como de, no le compren su amargura, o sea, todo tiene que hacerse con moderación. Está bien tener hobbies. Sí, la verdad. Ay, no. No. Pues sí, como dices, ya no le den Ronald tío. Oye, Así esta semana pasó algo bien padre, ¿no? Dentro de la New York Comic Con, en un panel virtual que hicieron con los casts y el cast y el productor de la nueva serie de los Animaniacs, que está pronta a estrenarse en Hulu, soltaron Ajá. un clip de cómo va a ser. Sí, ya lo vi. Y han ido soltando, no nada más el clip, sino han ido soltando previamente, no sé, la comparativa con el rediseño de los personajes, ¿no? Que han sido retocados, actualizados un poco, y ahora soltaron este clip, ¿no? Que es como, eh, alude a Jurassic Park, que también es Steven Spielberg, ¿no? Sí. Y sale Steven Spielberg y está ahí el doctor Alan Grant, ¿no? Y bueno, los personajes justo en este momento
tan icónico de la película y del cine ya, donde ven por primera vez un dinosaurio, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que ilustran con los Animaniacs, que en lugar del dinosaurio, pues son los hermanos Warner. ¿Cómo lo viste? ¿Tú qué opinaste de este corto, de este teaser? Me gustó, sí creo que se mantiene muy fiel a la serie original y siempre es divertido ver como las referencias que hacen, o sea, eso es algo que hacían desde antes. Entonces, pues me da un poco de confianza de que sí lo van a hacer chido. Mantienen, ¿no? La esencia completa de los Animaniacs. Hablan de que también vuelve Pinky Cerebro. Es muy bonito. Yo sentí muy bonito. Sí, 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 está padre. Eh, Obviamente una parte de mí todavía tiene como miedo de lo que se avecine, porque así me pasa ya con todos los remakes, pero este tráiler me hace ser más optimista. Sí, o sea, Hulu es de Disney. Entonces van a sacar Animaniacs en Hulu, Warner. O sea, ya también Disney va a comprar Turner. ¿Por qué no lo sacaron en HBO Max? No entiendo. Alguien que me explique. Yo tampoco entiendo, yo estoy hecha bolas. Es lo único que no entiendo, porque todo lo demás está perfecto. Sí, y también justo, Soul de Pixar la van a estrenar en Disney Plus, igual que Mulan. Yo la verdad, ¿para qué? ¿Por qué nos esperan un poco? Ya sé, esa sí me daban muchas ganas de verla en el cine, la verdad. Y pues yo siento que en Disney Plus es como de, ok, habrá quienes sí tengan ahí ya su cuenta de Disney Plus y todo, pero pues es más, la van a tener también en, no sé, otras páginas no muy legítimas, súper rápido, así, en 3 instantes. Sí, bueno, y es, bueno, desde la perspectiva mía personal, estrenarlo ahí es perder dinero, es ya decir, perdimos con esta película, lo que sigue. Sí, quién sabe, o sea, yo no sé si están esperando que este sea el jale para que mucha gente se inscriba a Disney Plus. Disney Plus, ¿cuándo llega a Latinoamérica? Creo que el 17 de noviembre. Sí, 17 de Sí. noviembre, entonces creo que ahora sí van a tomar en cuenta Latinoamérica, ¿no? Ahora sí, ¿no, Disney? ¿O saben qué? No la pienso ver. Y menos porque las críticas están saliendo ya en sitios de animación, de información, de revistas de animación, como Cartoon Brew, reseñas donde la Soul es una meditación de la vida de Pixar, o sea, hecho por Pixar, una meditación de la vida, la muerte y el jazz. Es la película más ambiciosa de Pixar en años, ¿no? Con ese tipo de títulos, a mí no me da confianza. No me da confianza. Fíjate que yo sí tengo muchas ganas de verla porque pues sí, o sea, sí me llamaba la atención, sobre todo porque no era Toy Story 4, ¿sabes? Entonces es como que sí me daba como que ganas de verla, pero pues no estoy tan contenta de que tenga que ser por Disney Plus, la verdad. Pero Creo bueno, también entiendo que ahorita todo el mundo está viendo cómo se adapta. quitando Coco, creo que, no sé desde qué película me dejó de interesar Pixar, Oye, realmente. fíjate que sí. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es como por el hecho de que es una propiedad nueva, ¿no? O sea, que de alguna manera. Inside Out Pero también lo pues fue. hasta ahí, sí. Y otra cosa, es una semana de locos, porque también Netflix anunció que va a soltar 6 o va a estrenar 6 películas animadas originales cada año. Eso anunció su co-CEO Ted Sarandos, que es el encargado de contenido animado, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo ves? A mí me da gusto porque quiere decir que va a haber muchas producciones pasando en el año. A mí lo que me dio mucha risa es que ya sabes que yo estoy en Twitter todo el tiempo. Había muchísima gente escribiéndoles a los de Cartoon Brew, así como de, es imposible sacar buenas películas animadas de calidad, en un año. Y yo así de, oh, esta gente está muy acostumbrada a ciertos modelos económicos que, pues no, o sea, ellos hasta creen que esto no va a ser Pixar o no va a ser Disney, van a ser producciones como las que nosotros ya conocemos, No, que es que pueden ser de salen todo. en chinga. Pueden ser de todo, y no necesariamente, o sea, porque para que digas, dice que a partir del 2022 quiere decir que ya hay películas produciéndose ahorita, a lo mejor en 2022 se estrenan 6 y después se echa para atrás, ¿no? Y nada más está queriendo generar este tipo de revuelo y que se hable de esto, ¿no? A lo mejor es una estrategia, no sé, pero como dices, pueden ser películas de bajísimo presupuesto, pueden ser así super autos pueden ser a lo mejor no sé, igual y algunas sí en 3D, algunas nada más van a ser coproducciones. Hay muchas formas de sacarlas,
Y aún así, supongamos que no, que todas las produce Netflix, pues involucraría una inyección de capital tremenda. Ya ni siquiera digas para sacar calidad Frozen, o sea, técnicamente hablando, calidad Frozen o calidad Soul, ¿no? Vamos a hablar de que pues involucraría, o sea, cada una de esas películas cuesta $250 millones o $300 millones. Para sacar 6 de esas, pues involucraría un montón de dinero y muchos años de trabajo. Si vas a sacar eso al año, quiere decir que desde ahorita ya lo están produciendo. Sí, es Entonces, lo que yo creo. habla de muchas cosas. Habla de que no vienen así, como tú dices, así acertadísimamente. Habla de que pueden ser coproducciones donde nada más va a meter dinero y ya. Habla de que son muchas posibilidades. Creo, de todas formas es muy arrojado producir tanto, pero pues ¿qué tanto está produciendo realmente Disney al año? Un montón. O sea, nada más hay que meterse a ver, como lo hicimos apenas, ¿no? Los realities. Vamos a ver qué realities hay. Hay un montón de realities de Netflix que ni siquiera habíamos visto jamás, ¿no? Que porque el algoritmo no nos los presenta. Ya están. Realities. Hay animes en los que son originales o los que le inyecta dinero y ahí están estrenándose. Películas también de bajísimo presupuesto de Brasil, de México, de un montón de lados que ahí están. Ujú. Entonces, no me parece algo imposible. Me parece que va por ahí la pedrada. Sí, aparte que, pues, a ver, que hayan dicho eso, que como decíamos, no quiere decir que es como de, se acabó una, ahora vamos a empezar con la otra, y ahora vamos a empezar con No, la otra. Es claro que como no. no, por supuesto que no, o sea, van a ir saliendo así, pero pues a lo mejor una les toma 2 años, otra a lo mejor un año, otra a lo mejor 3 años. Entonces, ustedes, las empresas tienen las maneras luego de manejar este tipo de tiempos y cosas. Claro, aparte no van a ser las 6 megaproducciones, ¿no? Por ejemplo, este año estrenan la de Glen Keane, el año que entra estrenan otra, en otro año estrenan otra, y ahorita ya firmaron la otra la de Shannon Tindall, la que escribió el director de Cubo, que va a dirigir el director uno de los 3 directores de Spider-Verse, Peter Ramsey. Ujú. O sea, ya, así van a ir estrenando, ¿no? O sea, ya están anunciando nuevas producciones y va a haber una fuerte, a lo mejor 2 al año, pero no van a apostar todas sus canicas en eso. No lo van a hacer, no van a aplicar un DreamWorksazo, ¿no? Lo que le pasó a DreamWorks, que por andar queriendo sacar 2 y hasta 3 al año, pues se les cayó todo. Pues sí. A mí por lo pronto me da gusto, porque te digo, me da confianza cuando hay más producciones avanzando, es que va a haber trabajo, entonces eso a mí me da gusto. Pues sí, no, mientras se siga manteniendo o se siga invirtiendo en la animación, va a haber trabajo para todos. Exacto. Ujú. También en noviembre estrenan la nueva serie de los ponis, que se ve bien chistosa. Ay, ya sé. Me da risa porque Y esa es otra que entra dentro de la tendencia de todos, pero como bebés, porque es como lo que le van a hacer a Weaver Bears, los ponis también y así. Y es una tendencia que de hecho a Chucho Calderón la ha comentado mucho antes, así de que todos en ah, bebés ahora es como que una corriente que está regresando. oye, sí, pero bueno, los Weaver Bears se ven horribles, se ven súper pretenciosos. ¿Por qué cancela la serie para hacer esta mamarrachada cuando la serie era muy buena solita y pudo haber continuado? A mí lo único que digo es como de, a mí sí me gustaban los Weaver Bears bebecitos originales, también estaban muy adorables, entonces como que no entiendo el cambio. Tampoco aborrezco lo que vi, solo digo, me gustan más los originales. Yo sí, porque es pretencioso, es totalmente hacia el anime, súper pretencioso para abarcar ese tipo de público. No me gustan cuando ya son así los productos así hechos exactamente terriblemente para vender y tan descarado. No, ya no me gustó, ¿no? Por eso nunca consumí ni Pokémon, ni Yu-Gi-Oh, ni Digimon, ni nada de eso, porque pues ya, o sea, Ahí estaban bien padres. totalmente descarado. Digimon es buenísimo. Oye, y pues ya antes de terminar, pues para platicarles a los que no lo han visto, colgamos o publicamos el live que hicimos el sábado pasado en Facebook, ahí lo pueden ver. Platicamos un poquito de lo que tenemos planeado para el mes, para terminar el mes, que ya estamos trabajando en eso. Nada, estoy esperando que termine de llegar. Y ya para grabar los videos de los que hablábamos, estuvo padrísimo, la verdad, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, los que participaron, los que se asomaron. Muchísimas gracias. Gracias por pasar a vernos. Sí, y pues creo que ya es todo por ahora. Nos vemos, que estén bien, nos Hasta siempre. escriben. Bye.